Hola queridos amigos, muy buenos días para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Los recibimos con mucha alegría como cada día lo tratamos de hacer, deseando de todo corazón que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Hoy nos toca meditar en el capítulo número 38 del libro del profeta Ezequiel, uno de los capítulos de este profeta, a mi parecer, más desafiantes que tiene, no tanto por el hecho de que no sea comprensible el texto o el contenido bíblico, sino por la en cantidad de aplicaciones, de especulaciones y de interpretaciones, la gran mayoría errónea que tiene hoy en día estos capítulos. Digo estos en plural porque tanto el capítulo 38 como el 39 están íntimamente conectados, vinculados, porque van hablando del mismo tema. Así que no vamos obviamente a poder desmenuzar el texto como nos gustaría, porque para entender bien este texto se debe estudiar el origen de las naciones, de las que se habla aquí, se debe estudiar específicamente el libro de Génesis, capítulo 10, la distribución de la tierra luego del diluvio, cómo se distribuyeron, cómo emigraron los pueblos luego de que el arca fue a parar en el monte Ararat, ¿no? Allí en Turquía, y luego de allí emigraron los diferentes pueblos, o sea, los nietos de Noé, a diferentes zonas, tanto de África como de Asia. Por eso debiéramos estudiar un poquito más acerca de cómo mirar la trayectoria de las diferentes naciones. Pero a aquellos que les interese, les voy a recomendar un video, aquí abajo les voy a dejar, para que miren, para que peguen una ojeadita un poquito más en profundidad. Miren, no, generalmente no recomiendo videos, pero este que les voy a dejar está muy bueno, muy claro. No conozco a quien lo presenta, pero si tienen un tiempito, mírenlo, porque hace un estudio histórico, geográfico, político de esta profecía, tanto del capítulo 38 como del capítulo 39, y si lo miran de manera detenida les puede quedar mucho más claro, porque lo explica muy, muy bien. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dar inicio al capítulo de hoy. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la linda oportunidad de poder estar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos en este momento. Solo venimos ante ti para rogarte con muchísima humildad que el Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Gracias porque nos has dejado el método más claro de estudio que está en tu palabra misma para estos pasajes que son un tanto difusos, para los métodos erróneos que a veces el ser humano y los teólogos hoy en día pueden llegar a aplicar y están aplicando, Señor. Dales sabiduría a los que están escuchando este video y rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento para que podamos encontrarnos con las maravillas en tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primeramente, el capítulo de hoy tiene 23 versículos y es un capítulo que ha sido, como dijimos al principio, un cúmulo de malas interpretaciones, de concepciones y de aplicaciones erróneas, sobre todo, como venimos diciendo, y esto es una teología que se ha difundido muchísimo y tenemos que decirlo para que ustedes puedan analizar, ustedes no me crean a mí, sino que podamos investigar juntos cuál es la aplicación y la comprensión de un método correcto y más centrado a nivel geográfico, histórico, político y teológico de estas profecías. Cabe destacar que Ezequiel 38 y Ezequiel 39 están unidos, y no solamente entre sí, sino también en el capítulo 36, que hemos visto en el capítulo 37, porque son profecías que vienen hilando un mensaje, una información específica. ¿Cuál es? La de la unión, la de la restauración del pueblo hebreo, judío, de todas las naciones donde habían sido esparcidos, tanto del norte
como del sur, como vimos en el día de ayer. ¿Se acuerdan la primera profecía en los versículos 1 al 16 del capítulo 37? Y nosotros hemos visto que Dios tenía la promesa, tenía la propuesta, la meta con su pueblo de unir y de llevar de manera compacta a su pueblo nuevamente a la tierra que Dios le había dado. Pero el pueblo, ayer vimos que había una condición, el pueblo debía acatar, debía entregar su corazón al Señor, debía amar a Dios con todo el corazón. Y en consecuencia vendría la entrega del corazón, de su voluntad a Dios y por ende la obediencia a las normas, a los principios divinos. En el versículo 1, Dios dice que le llegó palabras al profeta Ezequiel y se le dio un mensaje: hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, el príncipe supremo de Mesec y Tubal en el país de Magog, y profetiza contra él. Aquí tenemos, aquí tenemos un nombre. El primer nombre que aparece es un mensaje específicamente para Gog. No se conoce, no se conoce una tierra, no se conoce una nación, no se conoce una porción geográfica que se llame Gog. Por lo tanto, el título de Gog es una manera ilustrada, poética, de referirse al proyecto que tienen las naciones luego del cautiverio, o sea, una situación post-exílica. Recordemos que aproximadamente quedan unas 4 a 5 décadas de cautiverio todavía. El proyecto de la unificación de las naciones que iban a tratar de gobernar, de atacar y destruir al pueblo de Dios ante su llegada. Y específicamente aquí se habla de Mesec y Tubal, en el país de Magog. Tampoco hay una tierra que se conozca como Magog. O sea, la palabra Gog y Magog, Ezequiel no sabemos o desconocemos si Ezequiel hacía referencia a una tierra específica o si está empleando este conjunto de palabras que hacen referencia a este proyecto de las naciones que van a empezar a ser nombradas en el capítulo para atacar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, ¿cómo sabemos si Ezequiel está hablando en este sentido o no? Solamente empleando un método, y es el método que ofrece la palabra de Dios, dejando que a través del paso del tiempo los escritores inspirados del Nuevo Testamento nos aclaren, nos den una amplitud de comprensión en cuanto a los planes, a quienes son los protagonistas de estos planes a ser ejecutados en esta propuesta que está hablando de Gog y Magog. Simplemente hay una vez en el Nuevo Testamento, solamente una, que se habla de Gog y Magog. Está en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 específicamente se habla del milenio y se habla justamente de todas las naciones o todas las personas que pertenecen a diferentes naciones que se levantan en total oposición y odio acérrimo hacia la llegada de la nueva Jerusalén aquí a la tierra, con todos los santos. Y allí ustedes, si leen Apocalipsis 20, van a ver que manda Cristo cerrar las puertas de la ciudad y saben que allí ocurre la destrucción del gran adversario a nivel espiritual y todos sus secuaces, tanto a nivel espiritual como a nivel humano, que decidieron oponerse a los planes de Dios. Es decir, nosotros debemos dejar que los autores inspirados nos hablen, nos digan quiénes son Gog y Magog. Y si nosotros entendemos el contexto histórico, esto es muy importante, porque si yo no entiendo el concepto histórico, lo que venimos hablando de la propuesta de los capítulos 33 al 39, que son un contexto de promesa de restauración
porque estamos saliendo del 586, 585, que son años muy críticos en el corazón de los judíos porque era donde había ocurrido el cautiverio. Son promesas del 33 al 39, son capítulos que tienen el contexto de restauración post-exílica para el pueblo hebreo. Si yo llego a aplicar lo que dice Ezequiel 38 y Ezequiel 39 al futuro, como lo aplican muchísimos cristianos hoy en día, muchísimos pastores, muchísimos escritores, yo voy a tener problemas porque va a haber una aplicación de lo que se conoce comúnmente como el futurismo, o como ya hemos hablado en otros videos, del dispensacionalismo. Investíguenlo, no me crean. Investíguenlo, mírenlo con lupa, tranquilos, medítenlo y pueden analizar un poquito esto que yo les estoy diciendo. Ahora, algo muy, muy importante a entender es que, primer punto, Dios tenía un plan de disciplina por medio del cautiverio. Segundo punto, o sea, Dios iba a terminar, iba a culminar con el cautiverio del pueblo hebreo y por ende, tercer punto, el pueblo volvería a la tierra y el cuarto punto es que habría un plan malévolo de levantarse en contra de el Israel post-exílico restaurado con el anhelo de obedecer a Dios, entregar su voluntad a Dios, de amar al Señor y esperar al tan anhelado Mesías. Ahora, nosotros sabemos que cuando el arca de Noé se quedó en el monte de Ararat, allí está en Turquía, los pueblos, o sea, los descendientes de Noé, de los tres hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, nosotros sabemos que de allí, según Génesis 10, bueno, la repartición de tierra que hizo Noé, uno ve la emigración de los pueblos hacia las diferentes porciones, tanto del continente asiático como el continente también africano. Y vemos del continente asiático, el norte y el occidente del continente asiático le tocó a los jafetitas, o sea, los descendientes de Jafet. Esto es muy importante. Jafet tomó la zona norte y occidental de Asia. El oriente del continente asiático era para los semitas, para Sem, o sea, y sus descendientes. Y luego el norte de África y una parte ya quizá yéndose para el centro de África le tocó a los cananeos, a los descendientes de Cam. Ahora, ¿qué va a hacer Ezequiel 38? Bueno, va a nombrar las diferentes naciones que se empezaron a desarrollar al momento de emigrar y llegar a las diferentes porciones de los continentes recién nombrados. Por ejemplo, en el versículo 2 se nombra a Mesec y Tubal, descendientes de Jafet. O sea, a ellos se les dio, como dijimos, a los jafetitas el norte y el occidente de Asia, ¿sí? Allí se establecieron ellos. Por ejemplo, en el versículo 5 habla acerca de los cananeos, habla de la parte de Persia, Cus, Fut, ¿sí? Diferentes naciones. Por ejemplo, Cus se instaló en el sur de Egipto. También Fut se cree que era un territorio africano que estaba colindando con el Mar Rojo. Luego en el versículo 6, por ejemplo, tenemos a Gomer, hijo de Jafet, según Génesis 10:2. Luego tenemos, bueno, allí esta Gomer era como una horda bárbara, ¿no? Pero se cree que era una horda bárbara, pero literalmente se desconoce específicamente a quién pertenecía este pueblo. Togarma, que era hijo de Gomer, también era descendiente de Jafet. Es decir, que también el versículo 6 toca a la zona de los jafetitas. Ahora, en el versículo 13, por ejemplo, habla de Sabá,
de Dan son territorios del norte de África. Allí está hablando de los cananeos. O sea, ¿qué está haciendo Ezequiel? Por medio del nombre Gog y por medio de la tierra Magog, está hablando de las diferentes naciones, de las diferentes potencias o de los diferentes pueblos que empezaron a desarrollarse al momento de emigrar desde Turquía, el monte Ararat, cuando encalló el norte, el arca de Noé. Y estos pueblos están empezando a oponerse al pueblo de Dios. Y Dios va a hacer un llamado a todas estas naciones. Y Dios le va a decir: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré volver, te pondré garfios en las mandíbulas y te haré salir con todo tu ejército, caballos, jinetes, todos ellos perfectamente equipados, todos ellos perfectamente preparados, una multitud inmensa, todos con escudos y broqueles, y armado cada uno con su espada. Persia, Cus y Put estarán con ellos, todos con escudos y cascos. Gomer con todos sus escuadrones. Bet Togarma, o Togarma, como dijimos hace un ratito, en los confines del norte, con todos sus escuadrones y numerosos pueblos estarán contigo. Dios le dice: prepárate y permanece alerta, tú y toda la coalición que se ha concentrado junto a ti, y ponte a mi disposición. Dios está llamando, Dios está haciendo una advertencia a Gog y al territorio de Magog, a todas estas naciones que se están por oponer ante la llegada de Israel. Dios, específicamente en los versículos 1 al 16, Dios muestra en este capítulo que Él está en contra de Gog y de su propuesta de unificación para luchar contra el pueblo de Dios en la restauración post-exílica. Eso es muy importante, muy importante. Ahora, noten ustedes que recibe una misión este Gog, dice en el versículo 8. Al cabo de años, porque faltaba mucho tiempo todavía para que el pueblo de Israel se restaurara, tú irás a un país restaurado de una masacre, a una nación congregada de otros pueblos numerosos en las montañas de Israel, que habrán estado en ruinas durante largo tiempo. ¿Cuánto? Y 70 años. Dice allí que habrán estado en ruinas durante largo tiempo. Una vez que hayan sido sacados de entre los pueblos, todos ellos vivirán confiados. Tú, luego va a decir en el capítulo, ustedes lo pueden leer, le va a decir: tú, Gog, piensas que puedes estar tranquilo, puedes estar confiado, puedes pensar que vas a luchar contra este pueblo. Pero en los versículos específicamente 10 y 12, 10 al 12, Dios habla acerca de los pensamientos que van a acudir en la mente de Gog. Este es un pueblo pacífico, un pueblo sin muralla, un pueblo desarmado. Son gente pastoril, son gente agrícola, no tiene idea de guerra, no son guerreros. Pero Dios nombra en el versículo 13 a Sabá, a Dedán, como acabamos de decir, a gente cananea que se va a estar preguntando por qué hay esta unificación en contra del pueblo de Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Solamente enriquecerte? ¿Solamente llevarte la riqueza de estos países, específicamente la tierra de Israel? Es interesante que habla, ¿no? Dice que la tierra de Israel es de interés para Gog porque es el ombligo de la tierra, como dice el versículo 12. Es una ubicación central que está cerca del Jordán y también el Mediterráneo. Y es interesante que dice en el versículo 15: vendrás de tu país, de los confines del norte. Interesante que el norte siempre es un espacio donde venían y atacaban a Judá, a Israel, todos sus enemigos. Y es el único lugar donde se describe una zona geográfica de dónde vendrá o dónde podemos sitiar o situar a Gog en el capítulo tanto 38 como 39. ¿Qué nos quiere enseñar este capítulo? Luego Dios va a hablar lo que va a hacer. En los versículos siguientes, el versículo
17, por ejemplo, muy importante este versículo, Dios dice, ¿no te acuerdas de que ya te hablé por medio de mis profetas de antaño? ¿Qué va a pasar contigo? Por ejemplo, profetas como Joel, Joel capítulo 3, también Jeremías capítulo 25, que habla acerca de que Dios va a traer su nación. Dios le dice, ¿acaso no te he dado mensaje de que mi pueblo va a ser restaurado? Y luego Dios dice, ¿no? Haré un gran temblor, haré que los peces se mueran. Fíjense en el versículo 20, temblarán ante mí los peces del mar, los pájaros del cielo, la bestia del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todos los hombres que hay sobre la faz de la tierra. Dios está empleando figuras que se relacionan y toman conexión, por ejemplo, con la séptima plaga de Apocalipsis, ¿no? Allí en el versículo 20 habla de Apocalipsis 6, 17, y 6, 16 y 17 habla de las montañas que van a caer. O sea, nos lleva a una zona apocalíptica, a una descripción que Juan toma y algo que fue local, que tocó específicamente a todas estas naciones que hemos estado hablando, ahora Juan lo va a aplicar a nivel espiritual y a un contexto mundial. La rebelión de Satanás con todos los ejércitos humanos, los seres humanos que se habrán rebelado en contra de la gracia de Cristo y ahora recibirán su justa retribución. En ese momento, según lo que vemos en Apocalipsis 20, va a ocurrir lo que llamamos infierno o el lago de fuego. El lago de fuego no es un lugar que existe al lado del cielo de Dios. La Biblia dice que Satanás se va a levantar de los cuatro vientos de la tierra, de todo punto cardinal, y va a tratar de atacar a la ciudad de Dios que acabó de instalarse en el planeta Tierra. O sea, el infierno no es un lugar al lado del cielo que nosotros vamos a disfrutar y se van a estar quemando por toda la eternidad los pecadores, los impíos, sino que es la misma tierra que va a ser purificada con el fuego eterno de Jehová. Y como dice Malaquías, no va a quedar ni raíz, que es Satanás, ni rama, que son sus seguidores. Esto está explicando Ezequiel 38 y 39 y luego lo aplica Juan a un nivel mundial y espiritual en el fin de los tiempos. Después de la venida de Cristo y luego del milenio. Pero Ezequiel 38 y 39 específicamente está hablando, queridos amigos, queridos hermanos, está hablando de la restauración post-exílica que iba a tener el pueblo de Israel. Está hablando de todas las naciones que se están preparando para atacar al pueblo de Dios. Queridos amigos, necesitamos estudiar más de la Biblia, necesitamos mirar más de cerca la palabra de Dios. Yo sé que el video de hoy fue un poquito más largo, lo sé, pero les dejo este videito porque quiero que le nazca la duda a ustedes, quiero que le nazca la intriga, que le nazca la posibilidad, el deseo de estudiar, de mirar más lo que hemos visto, pero de manera muy superficial en esta ocasión. Dios peleará por su pueblo ante Satanás y sus súbditos. Satanás puede prepararse, puede tratar de combatir a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios aquí en la tierra, tiene que estar confiado en que Dios será su defensor. El pueblo de Dios al fin de los tiempos, dice la Biblia, que pasará por un tiempo de angustia, cual nunca se ha visto desde que existe generación. Pero el Señor rescatará, el Señor será el redentor de su pueblo, así como estuvo en los tiempos de Jacob en su gran angustia con Esaú, así también se toma esta figura y se la aplica en el tiempo del fin. Que el Señor nos dé la posibilidad de estar en el lado correcto, que el Señor nos dé aliento con estos mensajes y sigamos estudiando este libro maravilloso que es el libro del profeta Ezequiel. Desde el canal de Enseñanza Bíblica les mandamos un abrazo, el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente videito. Será hasta luego.